No llamó antes. No envió un mensaje. Simplemente entró por la puerta principal como si todavía fuera suya. Como si nada hubiera cambiado. Como si no se hubiera ido a Denver y regresado con un fantasma siguiéndola. Yo estaba sentado en la cocina cuando sucedió. Ni siquiera había tocado el café que me había servido. Se había enfriado, pero yo seguía mirándolo, como si al esperar lo suficiente, pudiera revelarme la verdad. Amanda entró con ese maldito abrigo beige que siempre odié. Solía decir que la hacía sentir poderosa, como una ejecutiva. Para mí, siempre fue un disfraz. Como si estuviera interpretando a una versión de sí misma que solo existía en bares de hotel y salas de espera. De aeropuerto, alguien elegante, afilada, intocable. Y ahora había regresado luciendo exactamente como esa versión. Dejó su bolso sobre la isla de la cocina sin mirarme. No respondiste mis mensajes. Sin un hola. Sin un ya estoy en casa. Sin calidez. Solo ese tono seco, como si yo fuera un pasante al que estaba a punto de despedir. No dije nada. Solo la observé mientras desabrochaba su abrigo. Lenta, deliberadamente. Un botón a la vez. Como si estuviera dando un espectáculo. ¿Estás enojado?, preguntó. Asentí una vez. Resopló. ¿En serio? Y ahí estaba esa mueca que no le conocía antes de este año, pero que ya reconocía como un reflejo. Antes había amor en su mirada. Ahora, apenas un desprecio mal disimulado. Me puse de pie. ¿Cómo estuvo Denver? Encogió los hombros. Bien. Frío. Largo. No parecía frío en las fotos. Eso la hizo estremecerse. Fue rápido, apenas un tic en la comisura de sus labios, pero lo vi. Me miró por primera vez entonces. De verdad me miró. ¿Qué fotos? No respondí. Dejé que el silencio hablara por mí. Las había encontrado por accidente. Eso es lo que todavía me destroza. Dejó su portátil abierto en el sofá una mañana antes de su viaje. No estaba espiando. Solo quería cerrarlo para que el perro no lo pisara. Entonces la pantalla se encendió. Miniaturas en vista previa. Una carpeta abierta. Una cadena de fotos que había olvidado cerrar. Un espejo de hotel. Ella con un vestido negro que nunca le había visto. Una copa de vino. 2 copas de vino. Una mano masculina en su cintura, y otra cortada a la altura de la muñeca, como una escena de película de terror. Su dedo anular, sin anillo. El de ella, no. Amanda seguía esperando una respuesta, parada allí como si yo tuviera que disculparme por haberla descubierto. ¿Crees que lo sabes todo, verdad?, dijo. No respondí. Tal vez sí lo sé todo, dije en voz baja. Cruzó los brazos. ¿Entonces qué quieres? ¿Una confesión? Que llore, que diga perdón, que suplique. No, dije. Quiero que hagas tu maleta y te vayas. Se rió. Se rió. Como si acabara de contarle un chiste. Por favor. No vas a echarme de mi propia casa. Dejó de ser tu casa en el momento en que le diste a otro hombre lo que juraste que era mío. La risa se desvaneció. Apretó la mandíbula. Las fosas nasales se le ensancharon apenas. Lo vi, la máscara rompiéndose. Estás siendo dramático. No, dije, con la voz como un susurro revestido de acero. Estás siendo repugnante. Hubo un silencio largo y denso. Me miró como si no me reconociera. Tal vez no lo hacía. Tal vez la versión de mí que la amaba sin condiciones había muerto allí mismo, en esa cocina, sentado frente a una mujer que ya ni siquiera se molestaba en fingir. ¿Tyler?, pregunté. No respondió. Lo intenté de nuevo. ¿Fue con él? Nada. Lo fue, ¿verdad? Entrecerró los ojos. Luego inclinó ligeramente la cabeza y dijo. ¿Importaría si lo fuera? Y eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que la persona con la que me había casado ya no existía. No perdida. Reemplazada.
reconfigurada. Cualquier amor que hubiera habido, estaba enterrado bajo una sonrisa cínica, un silencio, y la negativa a concederme siquiera el decoro del arrepentimiento. No grité. No supliqué. No lloré. Pasé junto a ella, tomé el bolso que ya había empacado con sus cosas esenciales, ropa, cargadores, el collar que encontré en su maleta, y lo dejé junto a la puerta principal. Fue. No puedes hablar en serio, siseó. Estoy calmado, dije. Así que no confundas eso con debilidad. Me miró por largo rato, probablemente esperando que cediera. No lo hice. Agarró la bolsa y se fue sin decir otra palabra. Y en cuanto se cerró la puerta, me senté en el suelo y sentí como cada parte de mí se derrumbaba. No por la infidelidad. Ni siquiera por la mentira. Sino porque la amaba. Profundamente. Y se había marchado como si eso no significara nada. Como si yo no significara nada. Claro. Continuación del texto traducido. Hay más, por supuesto. Más cosas que no vi venir. Porque la traición nunca muestra todos sus dientes de una vez. Y lo que pasó después hizo que la primera parte pareciera solo un aperitivo. Fue 2 días después cuando el silencio empezó a sentirse más ruidoso que su voz. No me escribió. No llamó. No hubo un lo siento. No un hablemos. Nada. Como si alguien hubiera apretado un interruptor y me hubiera borrado de la realidad que ahora ocupaba. Al principio pensé que era una estrategia. Amanda siempre supo cómo convertir la distancia en un arma. Ignorar un mensaje durante 12 horas, luego responder con un casual «ay, perdón, estaba ocupada», como si eso no me perforara el estómago cada segundo que me dejaba colgado. Pero esta vez se sentía distinto. No había poses. No había pequeñas puñaladas. Solo ausencia. Entonces Tyler me escribió. Sí, ni siquiera sabía que ese tipo tenía mi número. Me escribió desde un número que no reconocía. Fue corto. Como si quisiera acabar con eso rápido. Creo que deberíamos hablar. Eso fue todo. Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos. Mi primer impulso fue tirar el teléfono. El segundo, bloquear el número. Pero la curiosidad, o la rabia, o tal vez ese cóctel horrible de ambas, me hizo contestar. ¿Sobre qué? Aparecieron 3 puntos suspensivos. Luego desaparecieron. Luego volvieron. No por mensaje. Estoy en la ciudad. Encuéntrame. Me mandó una ubicación. Un diner a 2 cuadras de mi casa. Lo cual solo significaba una cosa. Amanda le había dado mi dirección. Acepté. Contra todo instinto, acepté. Cuando entré al diner, lo vi de inmediato. Tyler era de esos tipos que parecen creados en un laboratorio para vender relojes de lujo. Suéter caro, barba perfectamente recortada, arrogancia bien peinada. Me saludó con la mano como si estuviéramos poniéndonos al día tras un partido de golf. No me senté. Di lo que tengas que decir. Alzó la mirada. Notó que no iba a jugar a su guión. No vengo a buscar problemas, dijo. Solo creo que es mejor que todos seamos honestos. ¿A eso le llaman ustedes honestidad? Suspiró, como si él fuera la víctima de todo esto. Como si el irracional fuera yo. Ella me dijo que estaban separados, dijo. Pestañeé. No lo estábamos. Pareció sorprendido de verdad. Dijo que dormían en cuartos separados desde hace meses. Que lo suyo ya solo existía en el papel. ¿Estabas en la habitación cuando te lo dijo? Pregunté. Porque si lo estabas, probablemente seguía mintiendo. Se recostó en el asiento, cruzó los brazos, claramente dudando de si se había metido en algo más profundo de lo que imaginaba. Está viviendo en mi casa ahora, dijo en voz baja. Y esa fue la primera vez que sentí el calor blanco. No rabia. No dolor. Solo esa claridad ardiente que marca el final de algo. Eso era. Amanda no solo había engañado. Se había ido. Mientras yo aún estaba en nuestra casa, mirando su silla vacía en la mesa del comedor,
Ella estaba mudando su cepillo de dientes al baño de Tyler. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. No respondió al principio. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Porque ella tampoco es quien yo creía. Eso captó mi atención. Me dijo que había terminado contigo hace meses. Que estabas obsesionado. Que la controlabas. Me hizo creer que la estaba rescatando. Lo miré. Me mostró capturas de mensajes falsos tuyos. Dijo que la acosabas. Que habías amenazado con hacerte daño si te dejaba. Se me enfriaron las manos. La convirtió en víctima antes de siquiera salir por la puerta, terminó. Finalmente me senté. Porque de pronto esto ya no se trataba solo de infidelidad. Ni siquiera de mentiras. Se trataba de asesinato de carácter. Amanda no solo me había traicionado. Se había preparado para ello. Había construido una versión de mí de la que podía escapar sin culpa. Me pintó como un esposo desequilibrado del que tenía que huir, solo para justificar su salida. ¿Y Tyler? Solo fue el idiota que se lo creyó. Me incliné hacia él. Déjame adivinar. Ahora vive contigo, pero ya empiezas a notar las grietas. Asintió, lento. Sí. Juega sucio. Todo es una prueba. La sorprendí revisando mi teléfono mientras dormía. Sonreí con amargura. Aprende rápido. No hablamos mucho después de eso. Ya no había mucho más que decir. Dos hombres en extremos opuestos del mismo cuchillo. Uno que perdió algo real y otro que descubrió que lo que ganó no era lo que pensaba. Salí de ese diner sin sentir nada y sintiéndolo todo. Las manos firmes. Las piernas entumecidas. El corazón ya no latía con fuerza. Era como si el duelo hubiera pasado por mí con tal violencia que solo dejó cenizas. Pero no había terminado. Porque esa noche, Amanda volvió. Y tampoco tocó el timbre. La puerta se abrió justo después de la medianoche. Sin mensaje. Sin llamada. Sin advertencia. Solo el clic suave de la cerradura girando y el sonido de sus botas sobre el suelo de madera. Lento. Deliberado. Como si quisiera que lo oyera. Como si fuera algún tipo de jugada de poder retorcida. Yo estaba en el sofá. Las luces apagadas. No dormía. No podía dormir. No desde el diner. Amanda entró al salón como si todavía le perteneciera, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. No se inmutó al verme. Ni siquiera se detuvo. Me miró como si fuera solo otro mueble que aún no habían retirado. Estás despierto, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Nunca me acosté. Dejó las llaves sobre la encimera. Tenemos que hablar. No, respondí. Tú necesitas hablar. Yo ya he escuchado suficiente. Exhaló fuerte, como si yo fuera el irracional por no aplaudirle la entrada. Tyler me dijo que se reunió contigo, dijo, quitándose el abrigo y doblándolo sobre el brazo de una silla como si estuviera acomodándose para quedarse. No dije nada. No tenía derecho. Eso me hizo reír. Una risa aguda, amarga, involuntaria. ¿No tenía derecho? Repetí. Amanda, te fuiste a vivir con él. Le entregaste tu versión de nuestro matrimonio como si fuera un guión. Me hiciste el villano. Cruzó los brazos. Hice lo que tenía que hacer. No, dije, levantándome despacio. Hiciste lo que quisiste hacer. Y luego mentiste porque no querías afrontar las consecuencias. Eso finalmente provocó una reacción. Parpadeó una vez, luego se irguió. Ese modo defensivo que le había visto en tantas discusiones tontas antes, sobre planes de cena, visitas en fiestas, cosas que no importaban. Solo que ahora lo usaba para proteger algo mucho más feo. ¿Qué esperabas que hiciera? Espetó. Estabas muerto por dentro. Apenas me mirabas desde hacía un año. Yo lo intenté y tú me cerraste la puerta. No, dije, con la voz baja, firme. Fuiste tú quien se cerró. Quien se apartó. Y en lugar de enfrentarlo,
Corriste a los brazos de otro y reescribiste la historia para no sentirte culpable. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Le dijiste que estábamos separados. Que yo te controlaba. Que estaba inestable. Le mostraste mensajes falsos, Amanda. Falsificaste una versión de mí para poder hacerte la víctima. Tenía que salir de allí. Gritó. No, repetí. Querías permiso para engañar. Y como no lo obtuviste, inventaste una versión de mí que lo hiciera aceptable en tu cabeza. Ahora temblaba, no de miedo, sino con esa furia hirviente que siempre le salía cuando la máscara se caía y sabía que yo lo había visto. Empezó a caminar de un lado a otro, mandíbula apretada. Él no es quien yo pensaba que era, murmuró. No me importa, respondí. Me miró. No me importa lo que Tyler sea o no sea. No es mi problema. Tú lo eres. Amanda entrecerró los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a echarme de nuevo? ¿Cambiar las cerraduras? No, dije. Ya presenté los papeles. Se congeló. ¿Qué? Solicité el divorcio esta mañana. Los documentos llegarán esta semana. El silencio que siguió fue quirúrgico. Preciso. Cortó cualquier ilusión que quedara flotando en esa habitación. Amanda no lloró. No gritó. No se derrumbó como alguna vez imaginé que haría si esto llegaba a pasar. Sonrió con suficiencia. Supongo que debí empacar más cosas. Asentí. Dio un paso hacia el pasillo, luego se detuvo. Sabes, dijo sin mirarme, tú tampoco fuiste perfecto. Y aún así, respondí, fui leal. Curioso cómo funciona eso. Volvió a irse. Más despacio esta vez. Sin portazos. Sin despedidas dramáticas. Solo el eco de sus pasos desvaneciéndose por el camino de entrada. Cerré la puerta con llave detrás de ella. Esta vez no por ira. Ni siquiera por despecho. Esta vez fue cierre. Pero lo que ocurrió al día siguiente. Eso fue lo que volvió a abrirlo todo en canal. La mañana después de la segunda partida de Amanda se sentía casi pacífica, en una forma falsa, y real. El sol brillaba. El café se preparó como siempre. La casa, finalmente, estaba en silencio. Demasiado silencio. Como si estuviera conteniendo la respiración. Yo estaba en la cocina, taza en mano, observando el patio trasero a través de la ventana, como esperando que algo emergiera del pasado y se sentara frente a mí. No era paz. Era pausa. El espacio entre tormentas. Acababa de terminar de revisar algunas de las cosas que Amanda había dejado. Maquillaje todavía en el cajón del baño, un pendiente en la mesita de noche. La camisa que siempre robaba de mi lado del armario. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a sonar. Mismo número. Respondí. ¿El señor Dalton? Preguntó una voz femenina. Felada. Profesional. Sí. Habla Cynthia Ward, del despacho Armond y Green. Soy la abogada que representa a la señora Amanda Dalton. No dije nada. Ella continuó, imperturbable. Se nos ha instruido para solicitar acceso a la propiedad, a fin de que la señora Dalton pueda recuperar el resto de sus pertenencias personales. También ha expresado preocupación por ciertos artículos que, según cree, han sido desechados o retenidos. Esa última parte activó todas mis alarmas. ¿Retenidos? Repetí. Sí, dijo Cynthia. Específicamente, una caja de joyas, un disco duro externo y 2 diarios, que la señora Dalton afirma estaban en la oficina compartida. Ella cree que pueden haber sido retirados. Ahora estaba completamente despierto. Yo no había tocado nada en esa habitación desde que se fue. Pero ahora tenía preguntas. ¿Por qué esos 3 objetos? ¿Por qué Amanda se preocupaba tanto por un disco duro y 2 diarios? Lo revisaré, dije, colgando antes de que pudiera decir algo más. Fui directamente a la oficina. Todavía olía a su perfume. Ese dulce empalagoso que siempre usaba cuando estaba nerviosa.
El cajón de su escritorio no tenía llave. Los diarios estaban allí, escondidos bajo una carpeta rotulada Gastos de Denver. ¿El disco duro? Desaparecido. No perdido. Desaparecido. Lo había visto antes. Negro, pequeño, del tamaño de un pulgar. Solía decir que lo usaba para respaldar archivos de trabajo. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta, nunca la había visto conectarlo. Ni una sola vez. La caja de joyas estaba debajo de la cama. ¿Llena? ¿Pero a qué estaba jugando Amanda? La llamé. Fue directo al buzón de voz. Le escribí, tu abogada dice que te faltan cosas. Todo está aquí. Menos ese disco duro. ¿Te lo llevaste tú? Respondió 10 minutos después. Supongo que dejaré que ellos decidan, cara con una sonrisa. Esa carita sonriente. Esa sonrisa chueca y sin dientes en 2 caracteres. Ese fue el momento en que supe que para ella esto no había terminado. No quería cierre. Quería control. Quería girar la ruleta y ver si aún podía hacerme daño, solo para probar que podía. Y entonces, como una bala disparada desde una recámara olvidada, algo más me golpeó. La noche en que volvió, cuando dejó el abrigo sobre la silla, había un bulto en el bolsillo. No era su teléfono. Más pequeño. Rígido. Fui a la silla. Metí la mano en el bolsillo. ¿Vacío? Por supuesto. Pero lo que sentí a continuación no fue rabia. Ni siquiera confusión. Fue miedo. No del tipo que te hace temblar. Sino del que contrae cada músculo en tu abdomen porque tu cuerpo ya sabe algo que tu mente aún no ha procesado. ¿Qué había en ese disco duro? ¿Por qué mintió sobre la caja de joyas y los diarios, que aún estaban allí, y no mencionó el único objeto que realmente faltaba? Y fue entonces cuando lo recordé. Hace 6 meses, entré a la oficina mientras ella trabajaba tarde. Cerró la laptop tan rápido que di un respingo. Hice una broma sobre que estaba viendo reality shows. Rió demasiado fuerte y dijo, no lo entenderías. Y entonces recordé algo más. Ella nunca trabajaba hasta tarde. Nunca en 8 años. Me senté, abrí mi portátil y accedí a nuestra carpeta compartida en la nube, esa que ella nunca usaba. Pero teníamos respaldo automático para las fotos, vinculado al servidor doméstico. Solo por si acaso. Y allí estaban. Miniaturas. Archivos subidos la noche en que volvió de Denver. Una carpeta que pensó que nunca encontraría. La abrí. Y lo que vi. Juro que el corazón se me detuvo. No eran fotos de ella con Tyler. Ni vídeos. Nada explícito. Eran capturas de pantalla. De mí. Mensajes manipulados con marcas de tiempo falsas. Textos que parecían mostrarme como amenazante, manipulador, como si la estuviera haciendo luz de gas. Mensajes que nunca existieron. Había creado todo un historial de texto falso y lo estaba guardando como prueba. Y un archivo. Un documento llamado en caso de que pelee el acuerdo. Lo abrí. Era una lista. Activos clave. Accesos a cuentas bancarias. Contraseñas de mis redes sociales. Dirección de mi madre. Mi horario de trabajo. No estaba documentando una ruptura. Estaba preparando un asalto. Y yo no tenía idea de cuán profundo llegaba todo esto. Cerré la laptop, me levanté tan de golpe que casi tiré la silla. Esto ya no era solo una traición. Era una guerra. Y Amanda no era solo una infiel. Era una estratega. Una mentirosa. Una saboteadora de manual. Y yo acababa de ver su cuaderno de jugadas. Esa noche no dormí. Ni cerca. Me senté en la mesa del comedor con la laptop abierta, esa carpeta brillando en la pantalla como si me desafiara a abrirla de nuevo. Mi cuerpo estaba congelado, pero mi mente giraba sin descanso. Amanda no me había traicionado como la mayoría. No fue un momento de debilidad. No fue un romance caótico seguido de lágrimas y disculpas. Fue precisión. Lo había planeado todo como una campaña.
Fase por fase. Capa por capa. Hacerme dudar de mí mismo. Hacerme parecer inestable ante los demás. Controlar la narrativa antes de que surgiera la verdad. No podía dejar de repasar momentos del último año con una nueva mirada. La vez que me reenvió por error una captura de pantalla de una conversación con una amiga donde decía, está distante. Me preocupa que pierda el control. Esa amiga, por cierto, ni siquiera existe. Intenté llamar al número una vez. Era una línea desechable. O cuando me convenció de cambiar todas las contraseñas de nuestras cuentas bancarias por seguridad, y luego convenientemente olvidó decirme que las había anotado en su Dropbox. En una carpeta etiquetada como garantías. Y ahora el disco duro. Mencionado en la lista de su abogada, pero el único objeto que realmente había desaparecido. Lo único que físicamente ya no estaba en la casa. Le escribí un correo a la abogada. Frío, profesional. Le dije que Amanda podía venir a buscar sus cosas, siempre y cuando la entrega fuera supervisada y documentada. También mencioné que estaba remitiendo a mi abogado un intento reciente de fabricar pruebas digitales. No hubo respuesta. Por ahora. Pero vendría. Ese mismo día fui a mi oficina. Mi verdadera oficina, la del centro. Había estado trabajando en casa desde que empezó todo el drama, pero algo me decía que debía aparecer. Algo me decía que tenía que revisar las cosas. Al entrar, la recepcionista levantó la vista demasiado rápido. Su sonrisa fue forzada. Hola, Greg. No sabía que vendrías hoy. Asentí educadamente y seguí hacia mi despacho. Mi jefe de equipo, Marcos, asomó la cabeza por su cubículo como una suricata. Greg. ¿Tienes un minuto? El estómago se me torció. Cerró la puerta detrás de nosotros, se frotó el cuello como si intentara calentarse antes de soltar el golpe. Recibimos una denuncia anónima anoche, dijo con cuidado. Algo sobre conducta inapropiada en casa. Principalmente fuera del horario laboral, pero mencionaba mal uso de bienes de la empresa. Pestañé. ¿Qué tipo de mal uso? Amenazas hechas desde tu teléfono del trabajo. Mensajes manipuladores enviados por correo de la empresa. Dijeron que intentaste borrar registros. Me reí. Corta. Sin alegría. ¿Crees que soy tan estúpido? Encogió los hombros, con impotencia. Mira, yo no lo creo. Pero Recursos Humanos tiene que investigar. Me dejé caer en la silla. De golpe. Todo empezaba a encajar. Ella no solo quería dejarme. Quería destruirme. Quería dejarme sin trabajo, sin dinero, atrapado en un rincón tan estrecho que tuviera que suplicar por aire. Y fue entonces cuando me golpeó otra certeza. No lo estaba haciendo sola. Tyler. Él tenía acceso. Trabajaban en la misma empresa. Él pudo haber ayudado a montar todo esto. Pudo haber extraído metadatos, plantado archivos, incluso manipulado registros si tenía a alguien en informática. Pero entonces, ¿por qué había venido a mí? ¿Por qué se veía tan afectado? A menos que Amanda también lo estuviera arrastrando a él hacia la misma trampa que me tendió a mí. Esa noche hice algo que nunca pensé que haría. Lo llamé. Sin mensaje. Sin rodeos. ¿Te pidió tu laptop del trabajo? Silencio. Luego. Sí. Dijo que la suya no se sincronizaba bien. ¿Y se la diste? Otro silencio. Greg, ¿qué está pasando? Se lo conté todo. Las capturas. Los mensajes falsos. La carpeta llamada en caso de que pelee el acuerdo. Le conté lo de la abogada, con su lista de artículos que ni había tocado. Lo de la denuncia anónima a Recursos Humanos. Lo de la sonrisa que Amanda soltó al irse por segunda vez, como si el primer explosivo ya hubiese detonado y ella contara los segundos hasta que estallara el siguiente. Tyler no habló durante un rato. Luego susurró algo que me hizo helar la sangre. Ella me dijo que solías golpearla. Cerré los ojos. Por supuesto que sí. Me mostró fotos de moretones, añadió. ¿Fotos? Me reí otra vez,
pero sonó como un atragantamiento. Tenía esas fotos en mi disco duro, dije. Seguro las editó. Tenía software. Siempre decía que los filtros le ayudaban con sus presentaciones. Tyler permaneció en silencio un largo rato. Luego dijo. Creo que la arruiné. No. Creo que ambos lo hicimos. Fue en ese instante cuando entendí lo que Amanda realmente quería. No era dinero. Ni libertad. Ni siquiera venganza. Quería control. No quería una ruptura limpia. Quería poseer la historia. Cada versión de ella. Lo que pasó después, todavía no entiendo cómo escaló tan rápido. Cómo alguien puede pasar de amarte a intentar borrarte. Pero el golpe que vino esa noche. Ese cambió todo. Eran las 10:42 de la noche cuando llamaron a la puerta. No fue el tipo de golpe que das como vecino. Ni como un amigo que llega sin avisar. Fue firme. Rítmico. Oficial. Medido, como si contaran los segundos entre los golpes. Me congelé a medio paso en el pasillo, el corazón subiéndome hasta la garganta. Ya lo sabía. Miré por la mirilla. 2 agentes uniformados. 1 hombre, una mujer. Credenciales a la vista. Expresiones neutras. Miraron el porche, luego encontraron mi mirada. Como si ya supieran que estaba allí. Abrí la puerta. ¿Gregorio Dalton? Preguntó la agente. Sí. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Podemos pasar? No había hostilidad en su voz. Solo ese tono nivelado de alguien que ya ha escrito la mitad del informe en su cabeza. Les hice pasar. Nos sentamos en la sala. En esa maldita silla veis de Amanda, que seguía allí como monumento a mi ceguera. ¿De qué se trata esto? Pregunté, aunque lo sabía. El oficial masculino abrió una libreta pequeña. Recibimos una denuncia esta misma noche, relacionada con posible conducta abusiva en el hogar. Su nombre fue mencionado específicamente en conexión con una serie de alegaciones de abuso emocional y psicológico. La habitación se quedó en silencio. La mesa de centro entre nosotros podría haber sido un océano. ¿Qué exactamente dijo ella? Pregunté lentamente. Respondió la agente. La denunciante alega un patrón de comportamiento coercitivo. Asegura que usted monitoreaba sus movimientos. La aislaba económicamente y que la amenazó cuando intentó abandonar la relación. También afirma que usted amenazó con publicar mensajes y fotografías privadas si ella no accedía a retirarse de una cuenta bancaria conjunta, añadió el oficial. Se me revolvió el estómago. Está mintiendo, dije con calma. Tengo pruebas. ¿Evidencia? Ella fabricó los mensajes. Está manipulando la historia. Se miraron entre ellos. Sin sorpresa. Tampoco con escepticismo. Profesionales. Señor Dalton, dijo la agente, ¿tiene algún motivo para creer que su expareja podría estar intentando construir una narrativa falsa con fines legales o financieros? Ni dudé. Absolutamente. Ya lo ha hecho. Alteró mensajes. Intentó que me despidieran. Tengo capturas de pantalla. Una carpeta de respaldo a la que no sabía que accedí. ¿Quieren verla? Asintieron. Me levanté, tomé la laptop y abrí la carpeta en la nube. Les mostré los documentos, los mensajes falsos, las inconsistencias en las marcas de tiempo. El archivo llamado en caso de que pelee el acuerdo. Las notas sobre cuentas financieras a las que no debía tener acceso. No dijeron mucho mientras revisaban. El oficial fruncía el ceño. La agente, más contenida, tomaba notas. Cuando terminé, volvieron a tocar la puerta. Me sobresalté. Era Tyler. Abrí la puerta y lo encontré allí, pálido, respiración superficial. Parecía alguien que acababa de ver un fantasma en quien alguna vez confió. Tenía que venir, dijo. Encontré algo. Los agentes lo miraron pero no hablaron. Tyler los miró a ellos, luego a mí. Levantó un pendrive. Dejó su sesión abierta en mi laptop. Probablemente por error.
Encontré una carpeta. Otra más. ¿Qué tipo de carpeta? Pregunté. Está construyendo casos. Contra ti. Contra mí. Contra su jefe. ¿Qué? Murmuré, atónito. No solo intenta derribarte a ti. Está jugando con todos. Chantaje, presión, amenazas legales. Todo preparado con antelación. Fotos, grabaciones, hasta guiones. Miró directamente a los agentes. Grabó nuestras conversaciones. Las editó. Hay audios míos gritando cosas que nunca dije. Reconozco mi voz. Está recortada, montada. El oficial dio un paso al frente. ¿Podemos ver ese dispositivo? Tyler se lo entregó. Ese momento fue como si entrara aire a un vacío. Toda la habitación se inclinó. Por primera vez en días, yo no era el único sumido en la sospecha. Nos pidieron a ambos que estuviéramos disponibles para futuras declaraciones. Y se marcharon. Así, sin más. Sin arresto. Sin papeles. Solo el sonido suave de una puerta cerrándose y el peso de todo lo que Amanda había intentado construir, desmoronándose en cámara lenta. Cuando se fueron, Tyler se dejó caer en la silla frente a mí, luciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. Pensé que ya no te amaba, dijo. Pero esto es otra cosa. No, dije. Ella no ama a nadie. Ella ama el control. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Luego Tyler hizo la única pregunta que no me había atrevido a hacerme. ¿Qué crees que está planeando ahora? Miré alrededor, a la carcasa vacía de lo que alguna vez fue su hogar. El silencio muerto. Las sombras aferradas a los rincones. Y dije la única verdad que sabía con certeza. No ha terminado. Porque personas como Amanda no se detienen cuando pierden. Escalan. Y yo no estaba preparado. Pero lo estaría. Pasaron 3 días. 3 días de silencio. Ni mensajes nuevos. Ni abogados. Ni golpes en la puerta. Solo estática. Como si Amanda se hubiera escondido en algún lugar, bajo tierra, recargando. Pero yo la conocía. El silencio no era rendición. Era la inhalación antes del grito. La tensión antes del golpe. La calma que solo significaba una cosa, estaba escribiendo un nuevo guión. Y yo aún era parte del reparto. Durante esos días reuní todo. Respaldé cada carpeta, cada captura de pantalla, cada fragmento de metadatos. Contraté a un técnico forense. Alguien que encontré a través de un amigo en común que me debía un favor. Llegó a la casa con un maletín plateado y una voz aún más discreta, pero sabía lo que hacía. En menos de una hora, confirmó lo que ya sospechaba. Amanda había dejado huellas. Tu esposa, dijo. No sabía que ya no lo era técnicamente, no es una genio. Solo contaba con que tú no mirarías. Me mostró una cadena de archivos que habían existido en nuestra red doméstica, pero que fueron eliminados y sobrescritos manualmente. Archivos que, gracias a las copias de seguridad que Amanda olvidó, aún conservaban huellas digitales. Falsificó direcciones IP para que pareciera que algunos de los mensajes salieron desde tus dispositivos, explicó. Usó un proxy desde Kansas. Pero su teléfono se conectó al wifi de la casa justo cuando se enviaban esos mensajes supuestamente tuyos. Tecleó unas veces más. Descuidada. Pero estratégica. Amanda no solo esperaba que no encontrara nada. Contaba con que no supiera cómo buscar. Que estaría demasiado roto, demasiado confundido, demasiado ocupado defendiéndome como para escarbar. Me subestimó. Esa noche llegó el primer impacto. No de ella, sino del representante de recursos humanos en el trabajo. Un memorando interno había sido marcado. Un documento que Amanda supuestamente había enviado al comité de ética de la empresa, usando un nombre falso. El memorando me acusaba de mantener una biblioteca de fotos manipuladas de mujeres y de publicar material de venganza en línea. Rastrearon los metadatos. El archivo había sido creado en un dispositivo que antes estaba registrado, irónicamente, a nombre de Tyler.
la laptop que le prestó. Conectaron los puntos. Y archivaron la denuncia. Pero no terminó ahí. 2 horas después, me llamó mi madre. Greg. Su voz temblaba. ¿Qué es este mensaje que acabo de recibir? Amanda le había escrito. Desde un número nuevo. Fingiendo ser yo. El mensaje decía: lo siento por todo. Solo desearía que hubieras entendido lo que Amanda significaba para mí. No quería que terminara así. Mi madre, bendita sea, no entendió nada. Pero me llamó de inmediato. Fue entonces cuando entendí. Estaba sembrando el final. Preparando el escenario para el acto final. Un colapso. Una tragedia. Algo dramático. Algo que hiciera que la gente dijera: «Wow, realmente perdió la cabeza». Llamé a Tyler. Respondió al instante. Acaba de intentar escribirle a mi jefe, dijo antes de que pudiera hablar. Dijo que yo estaba encubriendo denuncias de acoso. Que tenía pruebas de audio. ¿Tienes todavía el pendrive? Pregunté. No. Lo entregué a la policía después de que me llamaron esta mañana. Dijeron que van a abrir una investigación. Que están empezando a mirarla a ella. Por fin. Por fin. Pero no se sentía como una victoria. Porque yo conocía a Amanda. Conocía sus señales. Sabía que, cuando la acorralaban, no se retiraba. Quemaba la habitación. Esa noche apagué todas las luces de la casa y esperé. A las 2:17 de la madrugada sonó el timbre. No fui a la puerta. Abrí el feed de la cámara lateral. Estaba allí. Con una sudadera con capucha. El pelo recogido. Sin maquillaje. Apenas una silueta. Sin moverse. Solo mirando la puerta como si intentara decidir qué versión de sí misma quería llevar adentro. Luego, lentamente, sacó algo del bolsillo y lo deslizó dentro del buzón. Y se fue. Esperé 10 minutos antes de abrir la puerta. Dentro del buzón había un sobre manila. Sin nombre. Sin escritura. Solo un fajo grueso de papeles y una memoria USB pegada con cinta adhesiva. La llevé adentro, me senté en la mesa y la abrí. Los papeles eran un borrador de denuncia. Una acusación preescrita dirigida a la policía. Estaban todas las bombas. Abuso. Acoso. Tormento psicológico. Pruebas listadas pero no adjuntadas aún. Petición de orden de alejamiento. Mención de inestabilidad mental. Declaración de que temía por su vida. ¿Y al final? Una lista de control. Por hacer antes de presentar la copia final con los audios. Registrar textos adicionales de Greg. Preparar publicaciones en redes. Publicar de forma escalonada. Contactar a Erin. Pedir referencia de abogada. Al final había escrito: en caso de que tenga que terminar esto. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. No estaba mintiendo. Esto no era por despecho ni por dolor. Amanda había convertido todo esto en una puesta en escena. No quería justicia. Ni siquiera venganza. Quería una función. Un gran acto final donde ella saliera impoluta y radiante, mientras los demás nos ahogábamos. No dormí. Le envié todo, a mi abogado. Hice 5 copias del USB. Le di una a la policía. Una a Tyler. Una a un periodista que me debía un favor. Y guardé 2. Una escondida. Y una siempre conmigo. El acto final se acercaba. Amanda no había terminado. Pero ahora, yo tampoco. Hay un tipo de quietud específica que se siente justo antes de que algo se rompa. No es paz. Es presión. Como si la casa supiera lo que está a punto de pasar antes que tú. Así se sentía todo. La tarde después de encontrar el sobre de Amanda, apenas me moví de la cocina. Las luces apagadas. Las persianas cerradas. El aire pesado. No había comido. Ni hambre tenía.
Mi cuerpo ya no estaba en modo supervivencia. Estaba preparándose para la guerra. Entonces sonó el teléfono. Mi abogado. No empezó con un saludo. ¿Tienes un problema? El estómago me dio un vuelco. ¿Ahora qué? Suspiró fuerte. Amanda presentó una moción ante el tribunal. Urgente. Está solicitando una orden de protección inmediata. Sentí que se me adormecía la mano con la que sostenía el teléfono. Dice que está en peligro inmediato. Alega que la has acosado, que le enviaste mensajes amenazantes. Dice que tiene grabaciones de ti gritándole. Que teme por su seguridad y por la tuya también. ¿Eso lo presentó? Pregunté, con la voz seca. ¿Lo hizo? Esta mañana. En persona. El tribunal la está revisando. Cerré los ojos. Está construyendo la historia que quiere que todos crean, dije. Incluso si tiene que arrasar con todo lo que quede. Mi abogado no discutió. Ya envié todos los materiales. Los forenses digitales. Las inconsistencias de audio. Los documentos que me diste. Esta moción le da tiempo, pero no resistirá una audiencia completa. ¿Cuál es el plazo? Ella pidió una audiencia urgente. 72 horas. Pero es una táctica. Quiere que la orden se apruebe temporalmente y que se filtre hacia la petición económica. Hizo una pausa. Greg, dijo más bajo. Está jugando por todo. ¿La casa? Tu jubilación. Incluso está reclamando daños emocionales. Nunca ha llorado, murmuré. Y entonces lo comprendí. Ese era su siguiente movimiento. Quería ganarle al reloj. Pintarme como inestable. Cerrar cada puerta financiera antes de que la verdad la alcanzara. Esto no era un divorcio. Era un robo. Después de colgar, me quedé inmóvil durante mucho rato. La nevera zumbaba de fondo. Un perro ladraba a lo lejos. El mundo seguía adelante. Y yo estaba congelado entre la traición y la estrategia. Entonces llegó un correo. Sin nombre. Solo una dirección desconocida. Asunto, deberías ver lo que le mandó a él. Adjunto, un único archivo de audio. Lo abrí. La voz de Amanda empezó al instante. Dulce. Ensayada. Estaba hablando con otro hombre. Alguien que no conocía. Su tono era suave. Frágil. Tembloroso, justo lo suficiente. Ya no me siento segura, decía. Greg ha estado impredecible. He intentado irme, pero siempre me atrae de nuevo. Creo que vigila las cámaras. Creo que lee mis mensajes. Respiración temblorosa. Tengo miedo de dormir cuando él está en la casa. Esa voz. Esa dulzura performativa. Estaba actuando. Lo sabía. La conocía. Había escuchado su miedo real antes. Una vez que perdimos al perro durante una tormenta y lloró en mis brazos durante horas. Eso era miedo. Esto era teatro. Cada temblor, cada pausa, colocada con precisión. Pero el hombre en la llamada respondió. Lo entiendo, Amanda. Si sientes que estás en peligro, definitivamente deberías protegerte. ¿Quieres que contacte a alguien por ti? ¿Y su respuesta? Si desaparezco unos días, solo quiero que alguien sepa de lo que él es capaz. Por si acaso. Estaba preparando el relato de una desaparición. Un acto final de desaparición. Guardé el archivo. Lo respaldé 2 veces. Se lo mandé a mi abogado. Su respuesta llegó de inmediato. Esto cambia todo. Esa noche no dormí en casa. Hice una maleta, tomé los 2 USB de respaldo y conduje 2 horas al norte, a la cabaña de mi hermano. Sin señal. Sin cámaras. Sin Amanda. Solo silencio. Dejé una nota pegada en mi puerta principal. Dirigida a la policía. Por si acaso. No he huido. No me escondo. Estoy preservando mi seguridad frente a alguien que está intentando incriminarme.
Mi abogado está al tanto de todos los procedimientos. Esta propiedad está bajo vigilancia. A la mañana siguiente, me desperté con un único mensaje de Tyler. No me había escrito en días. Tenías razón. Me lo intentó hacer a mí también. Ya no voy a cubrirla. Estoy listo para testificar. Fue la primera grieta en su fachada. Amanda había usado cada truco para pintarse como víctima. Para pintarme como un monstruo. Pero los monstruos no duermen con copias de pruebas escondidas en 4 estados. Y un hombre dispuesto a decir, yo también fui engañado. El contraataque legal había comenzado. Pero Amanda aún tenía una carta. Y cuando la jugó, no lo hizo en silencio. 3 días antes de la audiencia de emergencia, Amanda desapareció. Sin mensajes. Sin publicaciones. Sin registros. Tyler no sabía de ella. Su hermana me llamó de la nada, preguntando si tenía idea de dónde estaba. Le dije que no y no me molesté en explicar por qué no me importaría saberlo, incluso si lo supiera. El silencio no era un misterio. Era una jugada. La suya. La había estado preparando durante semanas. Los mensajes falsos. Las historias de miedo. El sobre en el buzón marcado con en caso de que tenga que terminar esto. Esto era su versión de terminar. Desaparecer no era huir. Era controlar. Quería que la gente empezara a susurrar. ¿Dónde está Amanda? ¿Greg hizo algo? ¿Finalmente colapsó? La historia se escribiría sola. Ella solo le daba ventaja. La policía no fue a buscarla a ella. Vinieron por mí. Se presentaron en la cabaña de mi hermano, donde me había estado quedando desconectado. Calmados, pero firmes. Dijeron que debían hacer seguimiento por un reporte de parte preocupada. Que Amanda había dejado mensajes alarmantes. La implicación era clara. Los hice pasar. Les entregué el archivo. El USB con el audio. Las capturas falsas. Los metadatos de las fotos que ella afirmaba como evidencia. La declaración jurada de Tyler. Las copias alternas entregadas al tribunal, a su empresa, a los 2 abogados que ya habían comenzado a investigarla. Se sorprendieron. Uno de ellos se recostó en la silla y dijo: Esto no es lo que nos dijeron. Ya lo creo. Las siguientes 24 horas se movieron rápido. La desaparición repentina de Amanda activó algo que ella no había previsto, preocupación real. Consecuencias del mundo real. Su empresa se involucró. La policía abrió una investigación formal como persona desaparecida. El mismo departamento que había procesado su denuncia contra mí, ahora emitía una alerta por ella. Y entonces, 2 días después, apareció. No en un hospital. Ni en casa de alguna amiga. En una suite de hotel, registrada con otro nombre. Captada por las cámaras de seguridad pidiendo vino y servicio a la habitación. Sola. Tranquila. Muy lejos de estar desaparecida. La encontraron porque usó la tarjeta corporativa. Regresó como si nada hubiera pasado. Y en el momento en que lo hizo, toda la ilusión que había construido durante meses empezó a desmoronarse. Su abogada fue la primera en renunciar. Luego, su empresa la suspendió mientras iniciaban una investigación interna. ¿Y la audiencia de emergencia en la corte? Se convirtió en otra cosa completamente distinta. Mi abogado y yo entramos preparados para la guerra. Pero el juez ya había revisado todas las pruebas que habíamos enviado. Cada mensaje falsificado. Cada audio manipulado. La lista escrita a mano que Amanda dejó en mi buzón. Y entonces entró Tyler al estrado. Nunca olvidaré la cara de Amanda al verlo. Como si acabara de ver un fantasma que pensaba haber enterrado. Tyler estaba tranquilo. Honesto. Claro. Admitió todo. Cómo comenzaron a verse. Cómo Amanda le vendió una historia falsa sobre nuestro matrimonio. Cómo lo manipuló con capturas falsas y con una empatía diseñada como arma. Cómo, cuando empezó a hacer preguntas, ella lo volteó también contra sí mismo. Me dijo que Greg era peligroso, declaró. Que podría hacerle daño.
que tenía miedo de dormir. Pero cuanto más observaba, más cosas no cuadraban. Se giró y la miró directamente. Me engañaste. Amanda no habló en toda la audiencia. Ni un parpadeo. Solo miraba al frente, mandíbula tensa, manos cruzadas, como si estuviera esperando su última carta. Pero su mano estaba vacía. El juez no solo desestimó su petición de orden de protección. Inició una moción formal por fraude procesal. Eso es raro. Significa que mentiste con tal profundidad e intención que todo el sistema judicial fue comprometido. Amanda no salió con simpatía. Salió con una advertencia. Está siendo investigada por litigación maliciosa. Pensé que eso sería el final. Que la tormenta había pasado. Que la casa, el trabajo, las pocas amistades que logré salvar, sobrevivirían al desastre que dejó tras de sí. Pero Amanda no pierde limpio. No. Volvió para dar un último golpe. Y esta vez no vino por mí. Vino por alguien más. Fue por mi madre. Ese fue su siguiente blanco. Justo cuando los muros legales empezaban a cerrarse, cuando su abogada la había abandonado, cuando el juez dejó claro que había exagerado hasta el absurdo. Amanda cambió de dirección. Si no podía derribarme directamente, intentaría hacerlo a través de los que aún me quedaban. De los que yo aún amaba. Mi madre me llamó llorando. Greg, vino a casa. Amanda vino. Solo, apareció. Dijo que necesitaba hablar. Que era sobre ti. Sentí como se me apretaba la garganta. Amanda no hablaba con mi madre desde hacía más de un año. Desde aquella cena en que provocó una pelea por nada, se marchó furiosa y luego me dijo, tu madre nunca me ha querido. Pero ahora, en el último capítulo de su espiral, estaba de pie en el porche de mi madre con lágrimas de cocodrilo y una misión. Me dijo que tiene miedo de ti, dijo mi madre. Que no quiere ir a la policía, pero que cree que estás inestable. Que hiciste amenazas. Que rompiste cosas. Tuve que sentarme. Dijo que has cambiado. ¿Cambiar? Después de todo. Después de haber sido traicionado, manipulado, pintado como un monstruo, despojado de confianza y dignidad, ¿yo había cambiado? Amanda está tratando de reescribir el final, le dije. Está esperando que le creas. Porque si no puede destruirme legalmente, va a intentar destruirme emocionalmente. No le creí, me dijo mi madre, firme. Ni por un segundo. Pero Greg se veía convencida. Como si realmente creyera lo que decía. Y fue entonces cuando lo entendí. Amanda ya no solo estaba interpretando un personaje. Se había convertido en él. En algún punto entre las mentiras, las escenas montadas, el miedo fabricado y las lágrimas ensayadas. Había cruzado una línea. Había vertido tanto de sí misma en la fantasía de víctima y venganza que ya no distinguía dónde terminaba la actuación y dónde empezaba ella. Ya no estaba fingiendo que yo era peligroso. Necesitaba creerlo. Porque si yo no era el villano. Entonces, ¿qué era ella? A la mañana siguiente presenté una orden de alejamiento. Por mí. Por mi madre. Por mi hermano. Tyler presentó la suya el mismo día. El caso contra Amanda siguió su curso. El tribunal abrió una investigación formal sobre sus acciones. Fraude. Difamación. Acoso. Dejó de presentarse a las audiencias. Desconectó su teléfono. Cambiaron su dirección. Y luego, un día, simplemente desapareció. No como antes. No como una persona en fuga. Desapareció del mapa. No faltante. No perdida. Solo, ausente. Como si se hubiera borrado de una historia que ya no podía controlar. Sin disculpa. Sin explicación. Y, sinceramente, no la quería. Han pasado 7 meses. El divorcio está finalizado. El tribunal falló a mi favor en todos los frentes. Sin indemnizaciones que pagar. Sin propiedades perdidas. Mi nombre, limpio. Mi trabajo, intacto.
Mi vida, reconstruyéndose, poco a poco. ¿Amanda? Lo último que supe es que se mudó a 3 estados de distancia. Consiguió un nuevo trabajo con otro apellido. Desapareció de redes sociales. Se volvió un fantasma. Bien. Que persiga a otro. No reviso si hay noticias. No pregunto por ella. No me importa. Porque esta historia no se trató solo de una infidelidad. Se trató de ser borrado. Amanda intentó destruirme, no por odio, sino por estrategia. Porque admitir que yo tenía valor. Que fue ella quien falló. Habría derrumbado la ilusión que construyó sobre sí misma. Así que me convirtió en el villano. Y yo, sobreviví. Si estás leyendo esto porque algo se siente mal en tu relación. Porque alguien siempre está cambiando la versión. Echándote la culpa. Volviendo a los demás contra ti mientras sonríe con dulzura. Escúchame. Confía en tu instinto. No todos los villanos gruñen. Algunos sonríen suavemente. Y lo llaman amor. Mientras afilan el cuchillo. Pero tú. No tienes que sangrar para probar que fue real. Veré. Y cuando te pregunten por qué te fuiste. Solo di. Porque finalmente recordé quién era, antes de que empezaran a reescribirme.